también leyendo el de hoy, leí sobre lo de la comunidad andina y una parte de los procesos de integración en América Latina. Ajá. Sí. Bueno, si tenés alguna pregunta, alguna reflexión, alguna participación que puedas hablar de algún tema que te haya Pues, parecido pues, interesante. pues de la comunidad andina, pues, o sea, no sabía, la verdad no sabía sobre, o sea, no me había indagado sobre eso hasta hoy que estuve leyendo y pues miré que fue creada antes de 1996 y que era como, o sea, no era como comunidad andina, sino que pacto andino, Sí, que también es una comunidad política de derecho constituida como una organización internacional, que esta nació para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado, también autónomo, en común de los estados y de los pueblos andinos, sí. que estaba compuesto por 4 estados, que este entró en vigor con el Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969. Así es. Y pues no sé si estoy, pues yo miré unas funciones, pero no sé si serán las correctas. ¿Cuál, hija? Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condición de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social. También facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Ajá. Sí. ¿Y cuál es tu duda ahí, Cintia? No, es que usted sabe que a veces buscar de internet como que te sale una cosa, te sale otra, entonces a veces uno como que duda de poner la respuesta, ¿será correcta esta? Entonces yo me fui con esta, con la que le leí. ¿Con cuál me dijiste? Repetime, discúlpame. No sé si estará correcta o promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y Esa, social. esa es la Ajá. tarea. Sí, es que me salieron las funciones. Ajá. Sí, esas son. Esas Sí, son. Está correcto. Está correcto. Esa es una de ellas, una función. sí, es una de ellas. Sí, así es. Hola, Valquiria. ¿Cómo estás, Valquiria? Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, son las 7. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Aquí escuchando a Cintia. Sí. Este, Sí, le escucho. bueno, por el momento, con lo que viene siendo lo de la comunidad andina, no tengo ningún pues, inconveniente. Hasta el momento ya lo habíamos trabajado en la tarea anterior, creo que era la sesión 3. Y bueno, no sé qué más que hacer. Espérame, voy a ver aquí. Es que la verdad, profe, yo sí estoy más clara con los temas. A veces que uno tiene una que otra duda, pero ahí va saliendo conforme la clase. Así es. Es que no es lo mismo escuchar al profesor que leer. Así es. Bueno, aquí la idea es, esta sesión es algo pequeña, pues solo son uno, dos, tres, cuatro temas. Cuatro temas, sí. Sí, cuatro sería, porque el cuarto es el mismo Mercosur. Aquí es básicamente debatir alrededor de la interacción económica en América del Sur, donde reúne
tres grandes bloques económicos, tres procesos de integración grandes, de grandes proporciones. Uno es la Comunidad Andina de Naciones, de lo que decía Cintia, ¿verdad? Los Estados miembros, que son los países miembros del Pacto Andino, ¿verdad? Estos países, estas regiones, primero comienzan como tratados, pactos, después se transforman en comunidades económicas. Porque, miremos, para ver, digamos, los procesos de integración económica pasan una serie de etapas, por decirlo así. Pasan una serie de grados económicos, grados de procesos de integración, le llamaría yo. Entonces, recuerden que la Unión Europea, para poder ser Unión Europea en la actualidad, se constituyó primeramente como una comunidad económica europea. No era la Unión Europea. Entonces, ya en la actualidad, se constituyó como una zona prácticamente de libre comercio, porque ya es una Unión Europea, una unión económica. Entonces, zona de libre comercio, unión económica, unión aduanera, todo eso son grados de la integración económica de una determinada región. Claro. Entonces, en ese sentido, los países América del Sur, teniendo la Comunidad Andina como un prospecto importante dentro de los procesos de integración económica, se basan en una estructura que ellos tienen básicamente para poder desarrollar la comunidad de países. A ver, ¿cuántos países miembros son de la Comunidad Andina? ¿Cuántos países miembros son? ¿Cuáles son esos países? 4 países. ¿Cuáles son, Valkyria? 4 países. Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Correcto. Entonces, esos 4 países tienen algo en común. Tienen en común, como nosotros los centroamericanos tenemos mucho en común. Sí, profe, una preguntita. Sí, Valkyria. Una preguntita. Yo estaba viendo el material y aparecía también súper rápido, sí, porque hablaba más de lo que era la comunidad andina, pero no, o sea, no me como que enfoqué más en eso, porque digo yo, tal vez le puedo hacer la pregunta al profesor. Yo quería saber cuál es, si es diferente o me imagino que tiene vínculos con la misma comunidad, el CAN. Había uno que se llamaba el SAI, algo así, que es el sistema andino. ¿El qué? ¿El SAI? Sí. Ajá. Ah, dice usted el sistema de integración andina. Sí, ese existe como por decirlo así, como un subgrupo dentro de la comunidad, por decirlo así, pero no es que es aparte de la comunidad andina, pues dentro de la misma comunidad. Es dentro de la comunidad andina que se da ahí. Ok. No Está tiene, bien. no Sí, tiene, entiendo. no tiene otra. Otra función.
Sí, es el sistema de integración andina, así se llama. Profe, Sí, ¿y qué pasa con los países asociados? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Porque, o sea, yo estuve leyendo, o sea, qué papel juegan dentro de la comunidad andina. Ok, déjame extenderme un poquito más en lo que preguntó Valkyria, y después te respondo, Cintia. Okay. Entonces, el SAI es como un órgano, por decirlo así, subsidiario, por decirlo así, de la comunidad de andina de naciones. El famoso sistema de integración andina. Es como nosotros aquí tenemos el sistema de integración SICA, sistema centroamericana, y tenemos aquí dentro del sistema de integración SICA, tenemos el CIECA. tenemos el CIECA, correcto, el CIECA. Tenemos el Parlacén, es como un sistema de instituciones que están integrados dentro de la comunidad. ¿Me explico? Ok. Y aquí Sí, sí. en esta parte que te estoy mostrando, no sé si la estás viendo, aquí aparece, mira, aquí comunidad andina, aquí está lo que te estoy diciendo prácticamente, no lo había visto. Aquí está, mira, la comunidad andina está conformada por órganos e instituciones que están articuladas dentro del SAE, Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAE. Entonces, el SAE Entiendo. es todo aquel sistema de instituciones que forman parte de la comunidad andino, como el Consejo, ¿verdad? Como la Secretaría General. Aquí nosotros tenemos en el sistema de integración centroamericana, te decía, el Parlacén, tenemos la Secretaría, tenemos la Presidencia, tenemos la Corte Centroamericana de Justicia. Los países andinos tienen el Tribunal Andino de Justicia. Entonces, todo eso forman lo que es el SAI, Sistema Andino de Integración. Ahora voy a la pregunta de Cintia. Cintia, tú preguntas sobre la funcionabilidad que tienen los países observadores. Sí, los países asociados. Asociados, perdón. ¿Cuántos países asociados tiene el CAN? Yo tengo que son 5: Argentina, Ajá, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. ajá. Porque, o sea, miré que Chile en un tiempo fue como que parte de los países miembros. Sí, después se retiró. Después creo que Venezuela, si no me equivoco. Entonces, te contestó de la siguiente manera. Los países asociados, más que cualquier tipo función que tengan ellos de participación dentro de la integración como tal, no es así, ¿verdad? Estos países tienen una participación muy efímera, por decirlo así. Tienen algunas relaciones comerciales, pero ellos no participan directamente en el proceso de integración, ¿verdad? Ellos pueden tener relación comercial con los países miembros del CAN, pero directamente no pueden participar, digamos, en un sistema de votos, de participación, de toma de decisiones. No pueden participar, pueden obtener algunos beneficios, ¿verdad? Pueden tener algunos beneficios dentro del sistema de integración, pero no participan directamente en las votaciones del proceso. ¿Estamos claros?
¿Me explico? Sí, profe, sí. Entonces, supongamos de que los países que son miembros del CAN pueden tener una relación comercial con cualquier otro país que no sea miembro de la integración, pero sí pueden tener relación con un país que sea asociado. Entonces, supongamos que el trato con ese país que es asociado va a ser un poquito más suave, por decirlo así, que con otro país que no sea asociado, ¿verdad? Es decir, de alguna manera tiene ciertos beneficios de ser asociado dentro del proceso de integración. ¿Estamos claros? Nosotros aquí en el sistema de integración centroamericana tenemos algunos países que son asociados. La República Dominicana creo que es asociado. España creo que es un país, no, creo que es observador, España creo, en el sistema de integración centroamericana. Entonces, pero el beneficio, por decirlo así, está basado en un aspecto de equidad, ¿verdad? De cooperación, ¿verdad? De generación de, por ejemplo, por decirlo así, de transferencia de tecnología, por decirlo así. Pero cuando se trata ya de una participación dentro de la toma de decisiones, dentro del proceso de integración, ellos no pueden tomar decisiones. ¿Estamos claros? Los países de la comunidad andina también tienen un parlamento que se llama Parlamento Andino en esa parte, ¿ya? Chile fue parte de la comunidad andina, se retiró en 1973, creo yo, si no me equivoco, ¿ya? Chile se retiró de la comunidad andina. En esa época, Venezuela también se adhirió a la comunidad andina en ese mismo año y se retiró más tarde de la comunidad andina. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, Profe, estuve viendo la parte de que la comunidad andina, obviamente se especifica sobre 4 países y en los que se basan de que van a tener un acuerdo donde se les va a proteger a todas las personas para lo que es el fortalecimiento de los mismos trabajadores, de la misma población. Yo quería saber si fuera de estos 4 países que están integrados, viene por ejemplo una mercancía o un producto de otro país, pero es vendido a ese mismo país, ya no tiene como la misma, o tiene el mismo, sí, por así decir, el mismo precio de su producto, o tiene que ser específicamente de los 4 países para que puedan tener como esa facilidad, así decir, de su precio o de su valor. dependiendo, No sé si me explico. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero voy a ver si te capté bien la pregunta. Ajá. Dependiendo el grado de integración en el cual se encuentre el proceso. Supongamos, Valkyria, supongamos de que nosotros somos el Pacto Andino, usted, Cintia y yo, y Rebeca. Entonces nosotros los 4 somos el Pacto Andino.
pero viene otro país que no es de la integración, quiere tener una relación comercial con nosotros y que tampoco no forma parte de un país asociado, por ejemplo, es X país, qué sé yo, Taiwán, por ejemplo, supongamos Taiwán. Entonces, la relación que va a tener, el arancel que va a pagar ese país, o mejor dicho, el producto que viene de ese país para entrar al proceso de integración, tiene que pasar por las mismas reglas del comercio internacional, aranceles, etcétera. Las mismas políticas comerciales va a pagar, excepto si ese producto se va a comercializar, por ejemplo, los bolivianos y estos países son buenos en cuero como materia prima. Entonces, ese producto se puede hacer entre los países que son miembros de la comunidad andina. Y va. Ok, entonces. Sí, le escucho. Entonces, tiene que ser meramente un producto nacional para que se pueda como vender al mismo precio o tener alguna, como por así decir, un nivel de arancel menor. Así es. Entonces, está en dependencia del trato, el trato preferencial que se dé, digamos, si viene de Taiwán, si hay trato preferencial, pero si no, no hay ningún trato, tiene que pagar cualquiera de los tres tipos de aranceles que existen, ¿verdad? Que es el específico, el ad valorem y el mixto. Entonces, el valor de la mercancía, ¿verdad? El costo o el precio, ¿verdad? El precio de la mercancía va a estar en dependencia de qué tipo de arancel se pagó o de cuáles fueron las condicionalidades de el contrato de compraventa internacional que se firmó en Taiwán y vino hasta aquí la mercancía, entró hasta nuestra comunidad. Es lo mismo que hacen los europeos. Yo creo que es que así funcionan todas las integraciones. Los europeos hacen igual. Los europeos tienen un arancel común, ¿verdad? Para toda mercancía que viene del extranjero. Ese arancel se conoce como AEC, arancel externo común. Así se conoce ese arancel. ¿Muy claro? AEC. Entonces, está en dependencia de todas esas características. Ahora, en los procesos de integración se firma lo que se conoce como unión aduanera, ¿verdad? Hay que ver los grados de integración. Creo que ya van por... Sí, yo creo que ha completado algunos. Creo que sí, tiene una unión aduanera. La unión aduanera es un tipo de acuerdo comercial o tratado comercial para ir liberando gradualmente las mercancías de los aranceles hasta que ya se llega a una zona de libre comercio, cuando ya no se paga cero arancel por cierta mercancía. Entonces, el precio del producto, del bien, va a variar en qué tipo de relación hay dentro de esa integración. ¿Sí, Valkyrie? No, profe. Estaba. ¿Sí? Ah, no, nada. Ok. Sí, no. Estaba escuchando, pero no, obviamente, como usted dice, todo sistema toda organización debe tener alguien que la conforme, porque así pues tiene que llevarse un control
de lo que es la economía, tanto las inversiones, los tratados, todo lo que tiene que ver con los países que van conformándose, obviamente. Así es. Así es, supóngase de que nosotros estamos dentro del SICA y en nuestro mercado. Tenemos que tener como un mediador. Correcto. Así es. Entonces, dentro del mercado anda una mercancía que vino de El Salvador. Esa mercancía se paga a precio bajo el precio de la, ¿cómo se llama? De la industria nacional. Bueno, ese puede ser una mercancía que está se está aplicando un dumping, por decirlo así, ¿verdad? Y el Estado pues tiene que controlar eso, porque hay aranceles antidumping. Hay políticas arancelarias antidumping para evitar de que los dumping entren a la economía de los países. Pero sí, los aranceles siempre son necesarios. Entonces, el precio de la mercancía va a llegar hasta el consumidor, el precio del bien va a llegar hasta hasta el consumidor, dependiendo de qué tipo de arancel se debe de pagar, 5, 10, 15% sobre esa mercancía. Una parte va a la recaudación tributaria, la otra parte va grabada en el IVA. Si usted se va a un supermercado, va a comprar una mercancía, viene grabado el IVA, ¿no? Entonces, en ese porcentaje que usted va comprando, usted está pagando ya el valor de la mercancía que vino de afuera, lo pagó y ya está pagando ese impuesto directo. Ese impuesto se llama impuesto directo del valor de la mercancía, que es el IVA. Pero ya está pagando el valor sobre el arancel que se pagó en esa mercancía en aduana. Entonces hay tratos preferenciales entre los miembros de las integraciones económicas que tienen ¿cómo se llama esto en derecho internacional? Que aplican el principio de la reciprocidad o el trato justo según los principios de la OMC. Según a cómo me trates, así te voy a tratar. Es el trato nacional. ¿Estamos claros? Sí, Pues profe. siempre va a variar el precio de acuerdo al arancel que se paga. Una camisa de marca que ande en el mercado andino, tal vez esa camisa de marca no llegó a hacerse, a producirse dentro del mercado andino. Esa camisa vino de Taiwán, de China, de esos países que hacen camisas de marca. Entonces ahí, ¿cómo va a ser el precio de ese producto? Va a ser mayor al precio de una camisa de consumo de industria nacional, ¿sí o no? Porque se va a grabar con un... Profe, ¿Sí? considero de que eso pasa como aquí en Nicaragua. Por ejemplo, en las maquilas, realizan camisas, pantalones de todo tipo. Sí. Y esas son transportadas para, me imagino que Estados Unidos o no sé dónde sea que las transportan, toda esa mercadería y las convierten en un producto pues de marca. Cuando ya las traen aquí a Nicaragua nuevamente vienen caras y vienen siendo como productos de pongámosle así, un producto de un centro comercial. Una camisa en un centro comercial es demasiado, muy cara como comparadas a una camisa en el oriental. Entonces, me imagino que así podemos hacer como un ejemplo. Sí. Sí, creo que hay una marca que se llama Forever 21. Ah, sí, Que sí. es una marca de Estados Unidos y yo he visto que esas camisas, hay camisitas de tirán, yo pues, verdad que mi hermana es y fíjese que salía hecho en Nicaragua, entonces eso como que me quedo pensando, digo yo, hecho en Nicaragua y vienen como en dólares y aquí la dolarizan ya después. Entonces, como que, y mi hermana me dice, sí, esas camisas son de la zona franca, pero las vienen y las dejan ahí, y vienen aquí con
valor súper agregado ya. Sí, es que así es, ellas las hacen en las maquilas de aquí, pero Sí. como son hechas con materia prima de Taiwán o de China, entonces le ponen Made en Taiwán porque así es el trato, así es el comercio. Entonces, eso se llama, esas son razones de las externalidades en el comercio internacional. ¿Ves? Y también puede ser una triangulación. La triangulación en el comercio internacional se da cuando la mercancía es hecha, la materia prima viene de Taiwán, se elabora en Nicaragua y agarra para Estados Unidos. Eso se llama triangulación. Entonces, pero en los tratados de No libre pierde comercio, nadie ahí. así, en los tratados de libre comercio hay una norma que se establecen como normas de origen. Entonces, las normas de origen en un tratado comercial va a determinar si esa mercancía es hecha en Nicaragua originalmente, sin ninguna materia prima de Taiwán. ¿Ves? Entonces, en el mercado usted sabe que el dumping esa es la competencia imperfecta. La competencia imperfecta es que el vendedor tiene el control del mercado. Me refiero cuando hablo de mercado, me refiero al precio. No es que tiene el control, administra el mercado, no es a eso que me refiero. Me refiero que él controla el precio. Eso es competencia imperfecta traducido a un dumping, ¿verdad? Vamos a acercarnos ahí al término dumping. Entonces, vos vas a ver un vendedor que está ahí fuera de los abarrotes, fuera de los módulos y está vendiendo plátano, está vendiendo cuchara, está vendiendo mascarilla, está vendiendo, entonces él está poniendo un precio. Tiene dominio sobre los precios. Entonces, eso es lo que se llama competencia imperfecta. Ahora, es todo lo contrario a la competencia perfecta. La competencia perfecta es cuando hay un precio absoluto de la mercancía que vos das por eso y eso es todo. Ahora, supongamos de que esa camisa llegó al mercado oriental. Claro, se la van a vender al comprador como que hecha en Taiwán. Y vos ya le das la vuelta a la persona, la camisa y le queda viendo la etiqueta. Ah, es hecha en Taiwán, vendémela. ¿En cuánto me la? Llévatela en $50, pues. Y a lo sumo vale $10 la camisa. Entonces, esa es la razón porque cuando uno determina si el mercado es oligopolio, es monopolio, etcétera. Pero bueno, esa es una razón fundamental que uno debe manejar. Entonces, la naturaleza jurídica de la comunidad andina evidentemente descansa en lo que es el tratado por lo cual se creó la comunidad andina. ¿Cuándo se creó la comunidad andina? ¿No tienen un dato ahí ustedes? Parece que yo se los mandé en una lectura. El 26 de mayo. El 26 de mayo de 1969. Correcto. El acuerdo, ese fundamento jurídico se conoce como el Acuerdo de Cartagena, donde los países acordaron pues crear una comunidad basada en los principios de la OMC, que es el comercio internacional. Pues todavía no hay libre comercio. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, Cintia, ¿tenés preguntitas? Cintia. No, profe. Bueno. Entonces ahí está el detalle, eso dijo Cantinflas. Entonces, el hecho está en que en este tratado los países acordaron bajo todas las normas del comercio internacional en correspondencia a las mismas normas, valga la redundancia del término,
de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Crearon en el Pacto de Cartagena la comunidad, o el Pacto Andino, como decía Cintia al principio, ¿verdad? Y después se llamó Comunidad Andina. Entonces, en base a los acuerdos que suscribieron ellos allí en el Pacto Andino, los firmantes del pacto dispusieron emprender un proceso, ¿verdad?, de integración regional que estableciera un trato más equilibrado entre los aspectos sociales, económicos, culturales, ¿verdad?, de estos países, de los países miembros de la Comunidad Andina. Entonces, la Comunidad Andina es la sustitución del Pacto Andino. Ya no se llama Pacto Andino, pero el fundamento jurídico legal que le da creación a todo esto es el Acuerdo de Cartagena, que se firmó con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes mediante la cooperación y la integración de sus países en un bloque regional económico. Y aquí, como vemos, están los objetivos a lo que se refería ya Cintia al principio: promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social, que ya se lo venía diciendo; acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los países miembros; facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional con mira a la formación gradual de un mercado común latinoamericano; disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros; procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Esto básicamente es el asunto a lo que se refiere. Luego tenemos el Mercosur, ¿verdad? ¿Cuáles son los países que integran el Mercosur? Vamos a ver aquí. Tenemos, aquí también entró Venezuela, pero vamos a asegurarnos bien aquí. Mercosur también es un proceso de integración regional. Allí entra Argentina, también Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Ves? Aquí después se integró Venezuela y Bolivia, pero después Venezuela se retiró del Mercosur por los problemas políticos que tenía con algunos miembros del Mercosur, como Brasil. ¿Ya? Eso es lo que es el Mercosur. También un proceso de integración, ¿verdad? Y se firmó también están en el Mercosur, también existen estados asociados del Mercosur, que son, digamos, Colombia, Chile, hasta Guyana. Mira, hay países de otros, está Surinam, y aquí aparece, aquí está lo que te estaba diciendo: la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5 del protocolo de Ushuaia. Pero los países fundadores del Mercosur fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante el Tratado de Asunción. Y está en proceso un protocolo de adhesión donde Bolivia va a ser parte del Mercosur.
¿Estamos claros? Entonces, eso sería más que todo lo que yo quería decirles hoy. Léanse para la próxima clase la ASEAN. Es la sesión 6, es muy interesante, ¿verdad? Traten me queda un minuto, ¿verdad? Tal vez yo le mande al WhatsApp grupal algunas preguntitas puntuales que yo quiero que las vayan investigando de esta, porque ya no me da tiempo de decírselas. Se las voy a mandar al grupo, ¿verdad? Tal vez se las voy a mandar por estudiante. Por ejemplo, a Cintia le voy a dar 3 preguntitas, a Valkyria 3 preguntitas para que hagan una investigacióncita y me retroalimenten con este tema de la ASEAN en la próxima sesión. ¿De acuerdo, muchachas? Está bien, profesor. Ok. Entonces, que es la sesión 6 la que seguiría. También es bastante pequeña y yo